Muchos sostienen que basta con repetir la llamada oración de fe para ser salvo, como si la salvación dependiera de un acto verbal puntual. Sin embargo, al examinar la Escritura en su conjunto, se ve que esta idea no tiene respaldo bíblico. La fe auténtica se manifiesta en transformación, fruto y perseverancia, no en fórmulas externas. Esta creencia de reducir la salvación a una oración aislada surge en la historia reciente del protestantismo, especialmente en los avivamientos norteamericanos del siglo XIX y se consolida en el siglo XX con evangelistas como Billy Graham, quienes popularizaron la práctica como recurso evangelístico masivo. Por eso, es necesario volver a los textos bíblicos para entender que la salvación es por gracia, mediante la fe, y confirmada en una vida renovada. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo muestra que la vida cristiana no se reduce a una confesión verbal, sino a una realidad espiritual que transforma. La presencia de Cristo en el creyente implica que la carne queda sentenciada a muerte, mientras el espíritu da vida y poder para una existencia justa. No se trata de un rito externo, sino de una regeneración interior que obliga a vivir en obediencia, alejados de los deseos carnales. La advertencia es seguir dominados por la carne conduce a la muerte, pero someterse al espíritu produce verdadera vida. Así, la salvación no se entiende como un acto aislado de palabras, sino como un proceso continuo de fe que se evidencia en la mortificación del pecado y en la práctica de la justicia. Este equilibrio entre gracia y responsabilidad confirma que la fe auténtica siempre se manifiesta en transformación y fruto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús revela que la entrada al reino no depende de fórmulas externas, sino de una transformación radical que proviene del Espíritu. La fe auténtica no se limita a palabras o gestos, sino que implica un nuevo nacimiento que cambia la condición interior del ser humano. Es un acto de regeneración que abre la vida a la acción divina y marca el inicio de una existencia distinta. Este nuevo comienzo no es opcional ni simbólico, es la única vía para participar de la vida eterna. La salvación se entiende como un don que renueva por completo, y la evidencia de esa obra se manifiesta en una vida que refleja obediencia, fruto y perseverancia. Así, la fe verdadera se confirma en la práctica y no en una oración aislada. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago afirma que la fe sin evidencia práctica carece de valor real. No basta con decir que se cree, la fe auténtica se demuestra en acciones que reflejan obediencia y transformación. La insistencia en que la fe sin obras está muerta subraya que la salvación no puede reducirse a una oración verbal o a un gesto aislado, sino que debe manifestarse en una vida coherente con lo que se confiesa. Esta es la enseñanza del apóstol, la gracia recibida produce una fe viva que necesariamente se traduce en obras. No son las obras las que salvan, sino que son la confirmación visible de una fe genuina. Así, la verdadera seguridad de salvación se encuentra en una fe que se expresa en fruto, obediencia y perseverancia, mostrando que la vida en Cristo no es teoría, sino práctica transformada. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El autor de la carta a los Hebreos subraya la necesidad de mantener firme la confesión de la esperanza cristiana, mostrando que la fe no es un acto aislado, sino una perseverancia constante. La seguridad de salvación no se apoya en una oración puntual, sino en la fidelidad continua que se sostiene en la promesa de Dios, quien es fiel y no cambia. La exhortación apunta a la constancia y a la confianza en que la obra iniciada por el Espíritu debe mantenerse viva en el tiempo. La gracia recibida impulsa a una fe que se confiesa y se sostiene sin fluctuar. La perseverancia en esa confesión es evidencia de una fe genuina, que no se reduce a palabras iniciales, sino que se confirma en la práctica diaria y en la fidelidad hasta el fin.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Este versículo afirma que la verdadera seguridad de salvación está en permanecer fiel hasta el final. La promesa de Cristo es reconocer públicamente a quienes perseveran, asegurando su nombre en el registro eterno. Esto muestra que la fe no se reduce a un inicio verbal, sino que requiere constancia y firmeza en la confesión, como evidencia de una relación genuina con Él. La advertencia implícita es que la falta de perseverancia puede llevar a quedar fuera de esa confirmación final. Así, la enseñanza conecta con todo lo tratado hasta aquí, la gracia recibida impulsa a una fe que se mantiene viva, que se confiesa y se sostiene en el tiempo, y cuya autenticidad se demuestra en la fidelidad y en la práctica diaria de una vida transformada por el Espíritu. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo enseña que la salvación es un regalo divino recibido por medio de la fe, sin que las obras humanas puedan ser la causa de ella. La gracia se presenta como fundamento absoluto, mostrando que nadie puede atribuirse mérito propio en este proceso. La fe, entonces, no es un simple acto verbal, sino la respuesta interior al don de Dios que transforma y justifica. Al mismo tiempo, se afirma que quienes han sido alcanzados por esa gracia son creados con un propósito, vivir en las obras que Dios preparó de antemano. Esto confirma que la fe auténtica no se reduce a una oración aislada, sino que se manifiesta en una vida renovada, marcada por obediencia y fruto. La salvación es por gracia, pero esa gracia produce una existencia coherente con la nueva condición en Cristo. La revisión de los pasajes bíblicos muestra que la salvación no se asegura por repetir palabras, sino por una fe viva que se traduce en obediencia y fruto. La práctica de la oración de fe como condición soteriológica no proviene de la Iglesia primitiva ni de la Reforma, sino que nace en el protestantismo revivalista del siglo XIX, con figuras como Charles Finney y Dwight L. Moody, y se consolida en el siglo XX con Billy Graham, quien la difundió globalmente en sus cruzadas. Aunque facilitó la evangelización masiva, también generó la idea reduccionista de que basta con un acto verbal para ser salvo. Frente a ello, los textos bíblicos insisten en que la gracia recibida produce una fe que persevera, se confiesa y se confirma en una vida transformada por el Espíritu. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.